Buen día a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre la bitácora de trading. Esta es una parte fundamental de todo el mundo de trading profesional que yo debería tener, o de lo que yo debería tener en cuenta al momento de hacer mis operativas y llevar mi trading a un siguiente nivel. Vamos entonces a verla rápidamente. ¿Qué debería tener una bitácora de trading? Básicamente el par. Yo debo escribir el par, ya sea Forex o puede ser si yo opero con acciones, commodities, etcétera. Aquí debería tener una columna del par. La dirección, si fue en corta o venta, largo o corto, compra o venta. Básicamente el time frame, aquí yo particularmente coloco es el time frame donde yo ejecuté la entrada, donde yo vi el gatillo. El tipo de orden, si fue una orden a mercado, si fue una orden pendiente, limit o una orden tipo stop. El resultado de la operación, ganadora, perdedora o empate. El ratio es básicamente cuánto me dio la operación. Si yo, por ejemplo, bueno, o sea, acá yo coloco el ratio, pero no coloco si fue la entrada, si me dio un 1-1 o si me dio un 2-1, no. Yo aquí coloco el ratio basado en R's. Y el R es básicamente la distancia, que hay entre la entrada y el stop loss. Eso equivale a un R, no me importa cuántos pips fueron, siempre esa distancia será un R, porque yo puedo variar la distancia en pips del stop loss y siempre voy a arriesgar el mismo porcentaje sobre la cuenta. Mi porcentaje de riesgo siempre está basado en porcentaje y no en pips, ¿ok? Entonces, independientemente de la cantidad de pips desde el punto de entrada hasta el stop loss, siempre va a ser un R. Entonces, si la entrada me da un 2-1, eso equivale a un 2R. Si fue un 3-1, un 3R y así sucesivamente. Esto con el ratio. Coloco siempre una captura de pantalla en el momento en que hice la entrada de mi time frame macro. Normalmente esto es un H4, H1 o diario, dependiendo donde yo hice mi análisis macro. Y el screen TFM minúscula, pues es el screen donde yo hice la entrada. Y ahí es donde yo le tomo una captura de pantalla y tengo en cuenta más que todo el gatillo, cuál fue mi gatillo de entrada. ¿Listo? Luego escribo el motivo de la entrada, que es acá. Escribo cuáles fueron mis confluencias macro, cuáles fueron mis confluencias micro y por qué yo hice esa entrada a nivel técnico. ¿Ok? Luego en post entrada y las oportunidades de mejora, y yo escribo después de que realicé la entrada, bueno, cuáles fueron las oportunidades de mejora, qué fue lo que yo hice bien y qué fue lo que yo, o mejor dicho, yo particularmente me gusta poner, qué pude haber hecho yo para que esa entrada hubiese sido muchísimo mejor. De pronto, en vez de haber entrado una orden a mercado, pudo haber entrado una orden límite y el mercado me hubiese pagado muy bien. Eso es un ejemplo. Y finalmente el resultado semanal. Este resultado semanal es la suma de todos los ratios. Si yo tuve una entrada ganadora o una entrada perdedora, aquí me va sumando todos los ratios y cada semana aquí yo lo voy pues tabulando, mirando cómo me fue durante cada semana. Luego de eso tengo que tener en cuenta la tabla de resultados. La tabla de resultados es muy importante porque de aquí yo ya puedo ir sacando conclusiones de cómo va mi trading, y qué oportunidades de mejora debo tener, ¿no? Entonces aquí tengo la suma de todas mis operaciones. Aquí se van sumando todas las operaciones, cuáles fueron ganadoras, cuántas fueron de empate y cuántas fueron perdedoras de todas estas. El porcentaje de acierto es básicamente dividir el total de las operaciones, divido las ganadoras y pues ahí me arroja este porcentaje de acierto. Este es muy importante porque si yo tengo por lo menos un 50% de aciertos, entonces yo debería hacer trades que vayan del 2-1 mínimo para ser un trader rentable. Esto me sirve, estos datos, pues para ir sacando todas esas conclusiones. ¿Cuál es la ganancia promedio en R? Esta ganancia promedio en R se la recomiendo que sea mayor a 1. Sí, mayor a 1, porque entonces si es menor a 1 quiere decir que yo, aunque tenga entradas perdedoras o en empate, igual voy a tener posiblemente una rentabilidad a favor. Pero lo importante y procurar siempre que esta ganancia promedio en R sea mayor a 1. Eso como lo potencializo, pues con todas mis operaciones ganadoras que vayan más allá de un 3-1, por ejemplo. ¿Ok? Ganancia total en R, pues ya esto es lo que yo llevaría en mi cuenta si voy ganando o voy perdiendo. Ahí básicamente me arrojará los resultados de mi cuenta. Vamos a ver acá el ejemplo ya puntual en la bitácora. Esta se las voy a compartir. Esta bitácora la tengo hasta 100 operaciones. Ya cuando ustedes lleguen a 100, pues la pueden seguir ampliando hacia abajo.
A partir de más o menos unas 25 operaciones ya pueden ir sacando como un análisis de datos, ver qué pares fueron los que mejor entradas tuve, si estoy operando o si estoy ganando más que todo en compras o en ventas, y así sucesivamente yo puedo ir sacando mucha información. Siempre que yo haga una entrada debo colocar un 1. Eso ya es por un tema de la tabulación de la tabla de los resultados, porque yo por acá abajo tengo unos datos que están ocultos, de hecho están solo en un color blanco, y entonces para que esta tabla de resultados se llene y no me arroje como por ejemplo estos errores, yo debo colocar acá un 1. Si yo pongo acá un 1, aquí ya me estará arrojando los resultados sin ningún problema. Siempre es un 1, siempre, siempre, siempre. ¿Listo? Siempre va a ser un número 1. Nada más que cada vez que yo haga una entrada. Entonces coloco un 1 y acá tengo un ejemplo de una entrada que yo hice. El número de orden, pues cuántas llevo, ¿no? El par, este fue KiwiGen. El tipo de operación, si fue largo o corto. El time frame, ya este fue el time frame de ejecución. El tipo de orden. Esta operación fue una operación ganadora. Y el ratio, lo que les comentaba, esta operación me dio un ratio de 3,8. El ScreenTF macro, ScreenTF micro, yo utilizo esta herramienta que se llama Lightshot, que es una herramienta que me permite inmediatamente tomar una captura de pantalla y subirla a la nube. Entonces aquí tengo este ejemplo, esta entrada, mi TF macro en este caso fue H1. Aquí está la entrada y el resultado, y y el TF micro donde yo hice el gatillo. Acá está el gatillo de entrada, esto fue en M5, ok. Entonces ahí, y ya pues básicamente se escribe en los comentarios antes y después de la entrada, y pues el resultado semanal, que va a ser la sumatoria de todas estas, ok. A medida que yo vaya llenando la bitácora, pues automáticamente se van a ir llenando. Aquí ya, como pueden ver, esto todo tiene sus fórmulas, donde me va mostrando cómo voy en esta, pues en la operativa como tal. Recuerden hacer la bitácora de trading. Yo personalmente hago los análisis, hago entradas durante toda la semana, y el día sábado es el día en que yo lleno todo esto, saco mi resultado semanal. Y por acá, si por ejemplo hice 10 operaciones durante esa semana, yo les coloco un color gris, ¿sí? Y la siguiente semana en blanco, y la siguiente nuevamente en color gris. Esto lo hago pues para dividir, o sí, como para ir separando cuál fue esta fue una semana, esta fue otra semana, esta fue otra semana, y así sucesivamente. Cuando lleguen a 25 operaciones es muy importante que pues hagan un análisis de cómo van su trading. Lo importante es que este porcentaje de acierto esté sobre un 40% en adelante, y buscar buenos ratios, buenos promedios de ganancia, más allá de un 3-1, ¿ok? Espero que este video les haya servido. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Denle like, y si gustan suscríbanse y compartan este video. Nos vemos en el siguiente.